Estamos en comunicación vía Skype. Yo no la puedo ver, la ve la gente de la audiencia. A María Patete, quien es politóloga, ella es venezolana y vive en Venezuela. Y sucede que esta semana que pasó, nos enteramos a través de los medios de comunicación que hubo un atentado o un intento de atentado para el presidente venezolano, quien es Nicolás Maduro. Entonces dijimos, vamos a hablar con alguien de Venezuela que esté en tema, así que te damos la bienvenida. Fernanda y Darío, María. Hola Darío, hola Fernando. Hola María. Fernanda, perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Se escucha mucho mejor que incluso llamadas telefónicas propias de nuestro estado. Así que comentanos un poco, siempre Venezuela, nuestro país, es un poco lo que te decía fuera de aire, tenés la propaganda y la contrapropaganda. Es muy difícil encontrar información que escape al chavismo o al antichavismo, ¿no? Entonces queríamos que nos pongas un poco en contexto cuál es la situación hoy de Venezuela y qué fue lo que sucedió en este acto que intentaron un atentado para el presidente. Bueno, gracias por la invitación. Por ejemplo, yo hoy tuve la oportunidad de hacer un recorrido por este sitio, que es la Avenida Bolívar, una avenida súper conocida aquí en Caracas, que es la capital del país, donde hasta Hugo Chávez hacía sus cierres de campaña, también la oposición, por su extensión, y bueno, entra mucha gente allí. Y estuvo, bueno, está en estos momentos abierta, hay libre tránsito. Normal. Según lo que pasó el sábado, sí se cerró. ¿Quieres que les comente lo que pasó el sábado? Sí, sí, no, pasa directamente a lo que sucedió el día sábado. Bueno, el sábado se conmemoraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, por lo cual había un acto en esta avenida Bolívar, que te estoy hablando, cuando el presidente Nicolás Maduro hacía su alocución, haciendo referencia justamente a una política que se está llevando ahorita y unas mesas de trabajo en conjunto con los transportistas privados y públicos acá en el país. Bueno, resulta que explota un dron, el cual era un modelo de JM600 y llevaba estaba cargado de 1 kilogramo de un explosivo que es el C400, el cual tiene un alcance de 50 metros de radio, o sea, al momento de hacer su explosión puede causar daños a unos 50 metros. Este dron, de cierta manera, iba hacia el palco presidencial, sí estuvo cerca, por lo que me comentan personas que estuvieron allí en ese acto, por lo cual las personas que eran guardias, que estaban allí en ese desfile, frente al palco presidencial, resultaron heridos, de los cuales hay 8 heridos, que fue lo que expuso el ministro de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, en un primer momento. Bueno, en ese momento se activaron las alertas, fue tomada la Avenida Bolívar, se hicieron las revisiones. Ahora, luego de las declaraciones del presidente de la República y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, se supo que en realidad habían 2 drones, uno que estaba cerca del palco presidencial, que fue este que explotó, y el segundo que explota en un apartamento de un edificio cercano a la Avenida Bolívar, donde ya hay, bueno, evidencia, se entrevistaron a las personas de ese edificio, los cuales corroboran, porque bueno, parte del juego de la oposición fue crear una matriz de opinión donde pone a dudar a la gente sobre, de cierta manera, de que haya sido un atentado, diciendo que bueno, que pudo haber sido algo planificado por el gobierno de Nicolás Maduro. Claro, un autoatentado para generar, no sé, cierta opinión para pública. Generar incertidumbre. Sin embargo, el gobierno venezolano lo manejó muy bien, ya que a 1 hora y media aproximadamente de estos hechos se dirigió al país el ministro de Comunicación y Cultura. Posteriormente, unos 40 minutos, lo hace el presidente de la República, y ayer en horas de la mañana lo hizo el ministro de Relación Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, el cual expresó que ya se realizaron 6 detenciones, 4 de ellos cercanías de esta avenida, y 2 se dirigían hacia el estado Táchira, un estado que es fronterizo con Colombia, lo cual tiene concordancia con las declaraciones hechas por el presidente Nicolás Maduro, el cual de cierta manera acusó a la ultraderecha colombiana como estar implicados en estos hechos, igualmente con Trump. Entonces allí aún siguen las investigaciones, el gobierno venezolano no descarta
seguir realizando detenciones. ¿La información de estas detenciones es pública? ¿Saben los nombres? ¿Saben si son venezolanos, si son colombianos? Bueno, hasta el momento no se han dado nombres. Se sabe que uno de los detenidos estuvo implicado en un ataque que justamente hoy se cumple un año de este ataque al fuerte Paramacay, el cual está implicado, de cierta manera, tenía nexos muy fuertes con los actos terroristas que realizó Oscar Pérez el pasado mes de junio en el año pasado. Entonces, este ataque no fue, al menos por lo que dice el Estado bolivariano de Venezuela, que no es un autoatentado, sino que fue un atentado planeado por la ultraderecha con complicidades del país vecino y la ultraderecha del país vecino colombiano y desde Estados Unidos. Algo que hay que tener en cuenta es que Donald Trump en su momento pidió incluso la intervención militar de Venezuela, lo cual recibió el repudio y el rechazo por parte de los estados del Cono Sur. Esa situación, ¿cómo la vive hoy Venezuela? Bueno, es una constante incertidumbre porque de cierta manera también muchos dirigentes de oposición venden esa idea a las personas que aún, que son una minoría, pero que aún confían en ellos, como viendo como una solución de cierta manera a la situación que, muchas veces el gobierno y el presidente Nicolás Maduro ha admitido, y por eso se están tomando cartas en el asunto, pero de cierta manera han vendido esa idea de que la solución sería una intervención militar estadounidense. Por eso hice énfasis en que dos personas de las cuales fueron detenidas se dirigían hacia el estado Táchira, porque este estado es fronterizo con Colombia. Entonces podría decirse que de cierta manera ellos se dirigían hacia allá para huir o escapar porque, iban a tener protección en el vecino país, ¿no? Claro. Tengo una consulta, María, y tiene que ver con cómo lo pudiste analizar al discurso de Maduro cuando habla muy claro, pero habían pasado escasísimas horas donde ya uno lo escucha al presidente y habla con una certeza, pareciera. No sé qué te pareció a vos, cuando habla, me quisieron matar, quisieron ir contra todas estas políticas que yo estoy anunciando para el país en materia económica, financiera. La verdad que un análisis hiper claro, ¿no? Más allá de especular con el autoatentado o no, ¿qué te pareció el discurso? Habían pasado escasos minutos y él ya hablaba de esa manera. ¿Qué impresión te dio? Bueno, es que en la actualidad, por ejemplo, se están realizando mesas de trabajo de la mano con el poder popular para generar soluciones en los distintos ámbitos donde se están generando problemas. Entonces, lo interno del país se han visto como algunos dirigentes de oposición han tratado de obstaculizar que se den estas reuniones, también como vendiendo ciertas ideas allí para volver a las protestas o todo el tipo de movimientos violentos que se realizaron el año pasado. A mi parecer, el discurso del presidente estuvo muy claro, fue muy fuerte, también lograron los organismos de seguridad ciudadana del Estado de verdad que actuaron de una manera eficaz y eficiente, y por eso ya se tenía alguna información para ese momento, lo cual permite que él haga, como tú dices, un discurso bien claro y muy firme. Pero creo que actualmente este tipo de ataques se dan porque se están buscando soluciones al país y simplemente hay distintas élites, distintos factores que si no les interesa que se den soluciones, simplemente están jugando al caos constantemente. Entonces, por eso es que creo que se dan este tipo de ataques tanto al presidente, porque muy bien puede decirse de que el dron iba al palco presidencial, pero de cierta manera estás atentando con la voluntad de un pueblo. En este tipo de desfiles se estila que asistan niños, mujeres, hombres, que les llama la atención, que se mueven por el sentido patriótico y quieren de cierta manera asistir a estos desfiles. Entonces, de cierta manera, los hombres también que están siendo heridos, que son guardias nacionales, también son ciudadanos comunes y corrientes. Sí, claro, uno ve un fenómeno, ¿no? La crisis que se vivía en Venezuela de a poco se va solucionando, van tomando medidas para buscar estas soluciones, y estos sectores
ultraderechistas que quieren volver a ocupar el espacio de poder, en vez de generar un acompañamiento en las mejoras, no, buscan el caos para generar una crisis y en una posible elección ganarlo. Porque, es que justamente eso lo dijo ayer en sus declaraciones el ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz. Esto es un claro, o sea, como patear la mesa en todo el discurso de debate, de mesas de trabajo que se están realizando. Es como darle una bofetada a la gente y también al gobierno, y de cierta manera ahí se está vulnerando la seguridad del Estado con este tipo de ataques. Vos desde la politología, ¿cómo ves la situación hoy de Venezuela, el sistema de partidos? ¿Cómo ves la estructura del Estado? La sociedad civil, ¿cómo responde a las medidas por parte del gobierno? Bueno, en cuanto a la sociedad civil, de cierta manera, si me hablas del sistema de partidos, el PSUV sigue firme, que es el partido de gobierno y el oficialista en estos momentos. Los partidos de oposición sí han tomado como que, han perdido muchos espacios. El Frente Amplio venezolano, ellos emitieron un comunicado, pero el comunicado, a mi parecer, no da respuesta a la situación actual. Asimismo, la dirigente María Corina Machado, a partir de su asociación civil, porque aún todavía no es un partido político, 20 Venezuela, también emitieron un comunicado. Sin embargo, la gente ha perdido confianza en este tipo de partidos y de dirigentes. Las personas, si tú hablas con las personas en el metro o en el subte, como les llaman ustedes, en el transporte público, simplemente dicen que quieren una solución y que las soluciones ellos están dispuestos a generarlas de la mano con quien sea, porque ya es un punto que no importa si eres, chavista, madurista, opositor, y creo que el gobierno venezolano ahora ha dado un mensaje bien claro en ese sentido, de que está dispuesto al diálogo, a sentarse con la gente. Una evidencia de eso es hoy una mesa de trabajo con los sectores de los transportistas, como ya te había comentado anteriormente, generando ahí soluciones, porque creo que para saber y conocer las necesidades como tal de los sectores necesitas sentarte con ellos. No es lo mismo lo que puedes ver en televisión o lo que te puede decir tu asesor, sino sentarte con ellos, levantar un informe y que el presidente, de cierta manera, esté al tanto de cuáles son verdaderamente las necesidades y a partir de allí, generar políticas públicas y distintos programas sociales como los hace el gobierno, ¿no? Claro, uno ve una falta de coherencia por parte de la oposición en cierto punto, porque se habló siempre de que el chavismo generaba injerencia en las elecciones, o sea que había fraude, pero después participaban de las elecciones, generaban, por ejemplo, cuando ganaron la asamblea, que eran una alianza bastante amplia, pero luego de eso se volvió a fragmentar. O sea, hay una falta de coherencia por parte de la oposición. Totalmente. De hecho, ahora en diciembre habrán elecciones, si no me equivoco, de concejales, y ellos se plantearon participar. Entonces está a la espera, probablemente hagan unas primarias para poder elegir a sus candidatos, igualmente como los hacen los partidos de gobierno, pero no han descartado que vayan a participar. Entonces ahí es como tú dices, hay una contradicción a nivel discursiva. Se nota que no hay un proyecto país de cierta forma, ni les interesa generar un proyecto país con la gente, porque si se sentaran o de cierta manera visitaran sectores populares o el día a día de la gente, sabrían cuáles son las verdaderas necesidades y qué es lo que quiere la gente en este momento. Te hago la última pregunta por mi parte, María, tiene que ver con qué sensaciones captás en lo que es el pueblo venezolano al día de hoy, después de lo vivido. ¿Qué clima se está viviendo hoy en Venezuela después de este fin de semana intenso, ¿no? Sí, muy intenso. Como les dije, tuve la oportunidad de hacer un recorrido en horas de la mañana, que comúnmente acá la gente sale muy temprano. Estaban despejadas las vías, hay libre tránsito,
En cuanto a las personas, bueno, creo que la respuesta inmediata en cuanto a qué fue lo que pasó por parte de los voceros oficiales del gobierno han combatido en gran parte la incertidumbre que se pudo haber generado de cierta forma si se hubiesen tardado 1 o 2 días en dar respuesta o reconocer los hechos. Actualmente sí se debate y puedes verlo en redes sociales y eso, que hay ciertos sectores, sobre todo los bots en Twitter, vendiendo como la idea de que fue un autoatentado. Sin embargo, hay videos ya de un camarógrafo de Telemundo donde le hizo la toma exacta y precisa del dron cuando estaba cargado y el momento en que explota. También diversos periodistas que estuvieron allí en ese punto y que no son periodistas de los medios de comunicación del Estado, sino de medios privados, también han hecho como se han expresado a partir de las redes sociales, aclarando qué fue lo que pasó, que ellos estuvieron allí y lo vivieron, y también, bueno, tomando las declaraciones de oficiales del gobierno y del presidente, y también claro, ayer en cuanto a los detenidos. María, te agradecemos, me encantó haber podido charlar. Vamos a tenerte ahí en agenda para cómo avanza esto, porque la verdad es muy grave. Un magnicidio, ¿no? Y un intento de asesinato a un presidente es muy grave. Parecía que eso había quedado en el siglo XX y vuelve a aparecer. Tal cual. Bueno, gracias a ustedes, de verdad estoy... saben que cuentan conmigo para bueno, comentarles cómo es la situación aquí en Venezuela. Esperemos que no vuelva a repetirse una situación como esta y que, bueno, el próximo encuentro sean con notas positivas y noticias buenas respecto a las elecciones o cualquier cosa que les llame la atención respecto al país. Muchísimas gracias. María Patete, politóloga venezolana en Venezuela, nos hablaba un poco de la situación